en esta tarde, amén. Vamos a, entonces, como decimos, comenzar nuestro servicio en esta tarde va a ir el mensaje de la palabra, que lleva, a ver, gloria a Dios, ¿dónde está? Que así nos están respondiendo. A ver si es acá. Gloria a ti, Señor, bendito tu nombre para siempre. Vamos a estar viendo acerca, no, gloria a Dios, aquí se sacan de cosas que no me interesan, gloria a Dios. Aquí que nos dice, bueno, no, visión profética, constitución de sus sacerdotes, los nuevos pactos, gloria a Dios. Gracias a Dios. No, gloria a Dios. No, para mí no seguiría esto aquí que dice, no. Métase al inicio y ahí le van a hacer todas las presentaciones de Power, ¿verdad? A ver, ¿dónde acá? No, Arriba, ahí. es Power, ok. Ahí Este es gloria a Dios, lo hemos visto, amén. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, amén. Ese es el título de esta tarde del mensaje, que dice: Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. Y eso lo vamos a estar siguiendo. Estamos siguiendo el estudio del libro de los Hebreos. Y vamos a estar mirando hoy en el capítulo 10. Vamos con el capítulo 10 del libro de Hebreos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10, versículo 1 al 18. Si no trajiste Biblia, ahí tenemos donde podemos leer. Lo importante a veces es que siempre debemos procurar tener la Biblia real, que el pastor les ponga por ahí algo que no dice la Biblia. Amén. Porque una cosa es lo que uno pone y otra cosa es lo que la Biblia dice, pero estamos confiados de lo que está ahí, es lo que la Biblia dice, pero vamos a estarlo confirmando en la lectura de la palabra. Entonces decíamos que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y nos basamos en Hebreos, para ir a ese 10 del 1 al 18. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de la conjunción del Espíritu Santo de la siguiente manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones para el pecado te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Amén. Sigue diciendo: y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor,
Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre Santo del cielo, la gloria, Señor, que seas tú hablándonos a nuestros corazones a través de tu santa y tu bendita palabra, Padre. Señor, que nosotros, Señor, tengamos un corazón dispuestos para aprender, para recibir, para atesorar, para guardar, Señor Dios mío, y para cumplir tu palabra, Señor, conforme, Señor, está escrita, Padre. Señor, porque toda la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir, Señor, en justicia, a fin que la persona de Dios sea enteramente preparada para toda buena obra. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Hemos venido diciendo que el título es que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Ese es el título del mensaje. Hablamos de que el antiguo pacto es una sombra solamente de lo que había de venir. Hemos dicho que el pacto antiguo, lo que el Señor estableció en este momento ha caducado. Nosotros hablamos que lo que el que se daba por viejo estaba a punto de terminar, y eso terminó con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue teniendo vigencia hoy por hoy, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sigue teniendo vigencia. Lo que estamos diciendo es que cuando la ley habla de sacrificios, cuando la ley habla de ciertas ordenanzas, de ciertos rituales que Dios estableció a través de Moisés, simplemente estaban mostrándonos una sombra de lo que había de venir, que era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y cómo el Señor Jesucristo nos iba a acercar al Padre, no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Por eso es interesante ver que cuando el escritor de los Hebreos dice que lo que se da por viejo está a punto de perecer, de terminarse, de morir, encontramos que el continuo sacrificio, que los sacrificios que hacía el pueblo de Israel hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cesaron después del año 70 de Cristo, cuando cuando el emperador Tito, cuando Tito era general del Imperio Romano, se tomó la ciudad de Jerusalén, la destruyó y desterró al pueblo de Israel, de tal manera que el pueblo de Israel fue esparcido por todos los términos de la tierra. Y durante casi 2000 años estuvieron, por más de 1000 y tantos años, estuvieron vagando de un lado para otro sin tierra, hasta que en el año 1948, creo que fue que la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer la tierra, o declarar la tierra de Israel como pueblo, la tierra de Palestina, de Canaán, como pueblo o tierra del pueblo de Israel. Esa tierra les pertenecía, esa tierra era de ellos, esa tierra ellos no se la apoderaron porque quisieron, sino porque ellos fueron a reclamar lo que era de ellos. Y lo que ellos tienen en este momento de tierra como pueblo de Israel no es ni la cuarta parte de lo que Dios les dio, de lo que era de ellos. Ahora, no vamos a entrar en conflicto en esto, pero quiero que hablemos acerca de lo que está pasando. Entonces el sacrificio terminó, de tal manera que cuando los judíos celebran la Pascua, no lo hacen con sacrificio. Tienen por ahí un hueso de cordero para recordar la Pascua, cuando ellos salieron de Egipto en el Éxodo, camino a la tierra prometida. Ese sacrificio se acabó. Y es posible que cuando el anticristo venga, él mismo, mira lo tremendo, cuando el anticristo venga y levante el templo de Jerusalén, él va a establecer una vez más el continuo sacrificio, lo que estaba bajo la ley. Y los judíos lo van a recibir como el Mesías prometido. Ellos le van a llamar, o él se va a llamar Emmanuel. Ellos estarán con Emmanuel, porque ellos dirán: este es Dios.
El Padre me envió y vine a hacer su voluntad. ¿No lo recibiste? Vendrá otro que lo recibirán. Recibirán al que no es, porque al que era, lo rechazaron. Y solamente cuando regrese por segunda vez, entonces el pueblo de Israel entenderá que el Cristo, que el Mesías que ellos rechazaron hace más de 2000 años, o cerca de 2000 años, era el Mesías prometido. Pero vamos a ver esto, mira lo que estamos hablando. Entonces recordamos que la ley es simplemente una sombra. La ley no perfecciona ni quita el pecado. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo: por tanto nadie os juzgue, que nadie os juzgue a ustedes, nadie les juzgue en cuanto a comida, en qué comen o en qué beben, o en cuanto a fiestas, días de fiestas. Eran días que se celebraban según la ley, de luna nueva o días de reposo, ¿cierto? Hoy por hoy hay mucha gente, muchos cristianos judaizantes que dicen que nosotros tenemos que guardar el día sábado como el día de reposo. Pero, quiero decirte una cosa: sábado no es en sí un día específico de la semana. Sábado viene de la palabra sabbat, del hebreo sabbat, que traducido al español significa reposo o descanso. Reposo o descanso. No viene del inglés Saturday, que significa día de Saturno, de ninguna manera. Es sabbat, que significa día o de reposo o descanso. Tu sabbat es el día en que tú descansas y es el día en que tú le entregas y le dedicas el tiempo al Señor. Ese es tu sabbat. Ese es mi sabbat. Ahora, el sabbat era una sombra, volvemos otra vez, de lo que había de venir. Jesucristo es nuestro sabbat. ¿Sabías tú eso? Jesucristo es tu sabbat. Jesucristo es tu reposo. Jesucristo es tu descanso. Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es el sabbat. No es un día, es Cristo. Cristo es el sabbat. Por eso es lo que dice que esto era sombra de lo que va a venir, pero que el cuerpo es de quién? De Cristo. ¿Cuál cuerpo? ¿De qué cuerpo está hablando Pablo aquí cuando dice que el cuerpo es de Cristo? ¿De tu cuerpo, de mi cuerpo? ¿De qué está hablando? De la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto, a la iglesia nadie la juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La iglesia no puede ser juzgada porque guarde un día o guarde otro. La iglesia tiene que dedicarle todos los días de su vida a servirle al Señor, a servirle al Señor, a trabajar por la obra, a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, la ley no perfecciona. Lo dice aquí en Hebreos, que la ley no puede perfeccionar ni quitar el pecado. Y eso lo vamos a ir viendo. ¿Por qué no puede perfeccionar ni quitar el pecado? Porque si la ley quitara el pecado, entonces no hubiera habido necesidad de más sacrificios. Ahora, vemos que Dios no quiere más sacrificios. Cuando el Señor Jesucristo viene sobre la faz de la tierra, cuando empieza a comenzar su ministerio, cuando predica el mensaje de las buenas noticias de salvación, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y ya el hacha está a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. El Señor Jesucristo no le vino a decirle a la gente: mira, arrepiéntanse porque se van a ir para el infierno. El Señor Jesucristo le dijo: arrepiéntanse para que no
vayan al infierno, para que no vayan a la perdición. Por eso el Señor viene proclamando un mensaje de salvación y de esperanza, diciéndole, mire, tienen que volverse de sus mal caminos. Ahora, el Señor Jesucristo empieza su ministerio, termina su ministerio alrededor de 3 años y medio después, donde es crucificado, y ese es el único y verdadero sacrificio que le agrada a Dios. El único verdadero sacrificio que Dios le agradó. Mira lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 11 al 14. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, o dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios, ¿para qué me sirve? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, acabamos de hablar de luna nueva. Y día de reposo, también hablamos de día de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Oiga, qué tremendo. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Quién estableció los sacrificios? ¿Quién estableció la sangre de los animales rociada sobre el arca del pacto? ¿Quién estableció el sacrificio en el altar de bronce? ¿Quién estableció el continuo sacrificio y el sacrificio anual y los diferentes sacrificios? ¿Quién? Jehová. Él los estableció. Pero Dios los establece con el propósito de que la gente pueda entender que esos sacrificios son solamente una sombra de lo que había de venir. No estaban reflejando exactamente lo que realmente significaban, lo que eran. Es lo que decimos nosotros. Cuando tú ves una sombra en el suelo, tú sabes que alguien se acerca o que alguien viene detrás de ti. Cuando tú vienes caminando y viene el sol y te da la espalda y de repente ves una sombra al lado de tu sombra, una sombra que se acerca, tú sabes que alguien viene detrás de ti. ¿Sí o no? ¿Cierto? Y tú sabes quién es la persona que viene detrás de ti por el tamaño y la forma de la sombra. ¿Sí o no? No. Tú no sabes quién viene. No, porque yo veo la sombra, pero no sé quién viene. Sé que hay alguien. Puedo pensar que es grande, que es más grande que yo, que tiene más cuerpo que yo, porque lo estoy viendo. Pero yo no sé realmente quién es la persona que viene detrás de mí. No sé de qué color son sus ojos, no sé de qué color es su cabello, no sé qué tipo de zapato usa, no sé qué ropa lleva puesta, no sé realmente quién es la persona que viene detrás de mí. Porque lo único que yo estoy viendo de esa persona es su sombra. Pero si yo veo la sombra que se está acercando y me giro y volteo a mirar la persona que viene, puedo saber si es una persona o es un animal o trae alguna cosa que trae, ¿cierto? Porque la estoy viendo directamente, físicamente, estoy viendo quién se está acercando. Ahí ya puedo ver, hay una persona que tiene los ojos verdes, pelirrojo, cabello de piel especoso, zapatos, tiene un número de zapatos aproximadamente número 10. Estoy sacando en una conclusión, porque lo estoy viendo. Usa un traje de esta manera o aquella, lo estás viendo. Eso es lo que pasa.
siente de la sombra? ¿En qué momento sale la sombra? ¿En qué momento la sombra vuelve a aparecer para empezar otra vez a hacer los continuos sacrificios? Y están preparando a las personas para que cuando la sombra aparezca, entonces hacerlo. Hacen con los Nahim estos, ellos los están preparando para que hagan los continuos sacrificios. Pero está en la sombra. ¿Qué pasó cuando viene Cristo y Cristo se revela? Es que tú estás mirando la sombra y volteas a ver de quién es la sombra, volteas a mirar que encuentras a Yeshua HaMashiach frente a tus ojos, porque Él es el que está reflejando la sombra de lo que está viniendo. Es Yeshua HaMashiach quien viene. Es el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, que viene a cumplir la voluntad del Padre. Y yo digo el Dios Todopoderoso no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. Porque en Hebreos 1 el Señor dice, y del Hijo dice, el Padre del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea que si el mismo Padre declara al Hijo Dios, ¿quién soy yo para decir que Jesucristo no es Dios? Porque Yeshua no es Dios. Si la Biblia me lo está explicando. Si la Biblia me dice que el Padre le llama al Hijo Dios. Y si el Padre le llama, si el Padre le llama al Hijo Dios, ¿por qué no le va a decir, que Él es Dios? Él es Dios. Ahora, entonces encontramos que Dios no quiere más sacrificio. Ahora, mira lo que dice, envía a su Hijo para que nazca de mujer según está bajo la ley y aún
nace el niño de una para ser redimidos todos aquellos que te acepten a ti como su único y suficiente Salvador, que te reciban en el corazón y que se laven en la sangre que tú vas a verter en la cruz del Calvario. Vas a ir a redimir la humanidad, pero el que te rechace, el que no te quiera aceptar, el que diga que tú no eres Dios, el que diga que tú no hiciste sacrificio vivo, esa persona será apartada y no podrá entrar delante de mi presencia, porque delante de mi presencia solamente entrará el lavado por tu sangre, dice el Señor. Y entonces el Señor dice, ok, se viene y nace en el palacio de Herodes, porque si era rey, tenía que nacer en el palacio de Herodes, o tenía que haber nacido por lo menos en una casa de rey. Viene como rey y nace en el lugar que nadie lo espera, para que aquellos que no quieren aceptar digan, tú no puedes ser el rey nacido en un sucio y maloliente pesebre, en un maloliente establo. Tú no puedes ser rey, porque para aceptar a Jesucristo como rey tiene que humillarse ante la presencia del que nació en un sucio establo, que está representando tu vida y la mía, y cuando Él nace ahí, entonces limpia tu vida y hace de tu sucio establo una casa de un rey, donde vive el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Mira, entonces el Señor Jesucristo viene y nace según la ley, amén. Vino para hacer la voluntad del Padre, lo que decimos, dice la Biblia, en el Salmo 40, versículos 6 al 8, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. ¿Quién? ¿Quién viene? ¿Quién vino? Cristo. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Así como cuando el Señor Jesucristo tomó el rollo del libro, lo abrió en el capítulo o en el libro del profeta Isaías y leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas y a darle salvación y todo lo que dice, y no recuerdo bien, y cerrando el libro llegó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Como en el rollo del libro, dice, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esas son las palabras de Cristo. Eso lo escribió, ¿sabe quién? ¿Sabe quién escribió esas palabras? David. David. David escribió esas palabras. Por si acaso tú no sabías, el rey David no solamente era rey, no solamente era rey, era el dulce cantor de Israel, él era profeta. Si tú no sabías, él era profeta. Por eso, Pedro, cuando está en uno de sus discursos, dice, por cuanto David era profeta. Cuando dice, no permitirás que tu siervo vea corrupción. Y dice, nosotros sabemos que David murió y fue sepultado y su cuerpo se deshizo, o sea que vio corrupción. Pero por cuanto él era profeta, estaba hablando del Mesías que había de venir. David lo que hizo en muchos de sus salmos, lo que estaba haciendo
haciendo era profetizar la venida del Mesías, la venida de Yeshua, la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ahora, él dice, aquí dice sacrificio y ofrenda, no te agrada. En el hebreo dice, más que me preparaste el cuerpo, aquí se han abierto mis oídos, porque el escritor de los hebreos toma la Biblia, la Septuaginta, que traduce se abierto mis oídos en me preparaste el cuerpo. Pero, entonces, sea que abriera mis oídos, hubiera preparado el cuerpo, está hablando de la venida del Mesías que habría venido a hacer la voluntad del Padre. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, a cumplir lo que estaba escrito de él en la ley, en el antiguo pacto. Cristo es la revelación del antiguo pacto. Cristo es la imagen de la sombra que el pueblo de Israel está viendo, pero que ahora nosotros, redimidos por la sangre de Cristo, podemos ver cara a cara y saber cuál es la imagen o quién es quien refleja la sombra. Ahora, el sacrificio de Cristo, dice, anula los sacrificios por el pecado. Los anula. Ya no hay necesidad de más sacrificios por el pecado. Miren los sacrificios por el pecado que Dios establece. Por eso dice, estaba el sacrificio diario y el sacrificio anual. Dice, cada día ofrecerá el becerro del sacrificio por el pecado. Diariamente había que ofrecer un becerro de sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Todos los días, continuamente, día a día, había que el sacerdote tenía que hacer un sacrificio diario por el pecado. Ahora, había el sacrificio anual que se hacía en el lugar santísimo y que lo hacía solamente el sumo sacerdote. Entonces dice, y sobre sus pueblos hará Aarón, que era el sumo sacerdote cuando el Señor establece la ley, expiación una vez. ¿Cuándo? En el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Y vuelve y lo repite, una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Eso eran los sacrificios por el pecado. El sacerdote tenía que mantener continuamente, estar ofreciendo un cordero en sacrificio, un becerro en sacrificio para parar la ira de Dios y para que la sangre del becerro cubriera el pecado del pueblo. Pero Cristo, una vez que Él viene, anula los sacrificios por el pecado. Amén. Y nos santifica mediante la ofrenda de su cuerpo. Si te das cuenta de esto, anula. Dice, no más sacrificios. No quiero más sacrificios por el pecado. Esto que la sombra, ahora que vengo yo, que soy el que refleja la sombra, voy a dar mi vida, voy a ofrendar mi vida por el pecado de toda la humanidad una vez, una sola vez y para siempre. No más. Ahora mira, santifica. Sigue diciendo Hechos 20:32, dice, y por Juan 17:19 primero dice, y por ellos yo me santifico. ¿Quién es el que se santifica por ellos? Cristo, Yeshua, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Él se santifica. Él dice, ¿me santifico por quién? ¿Por el Padre? Por ellos. ¿Por quiénes son ellos? Por nosotros. Yo me santifico por ellos. ¿Qué quiere decir? Yo me aparto, porque santificar significa apartar, ¿recuerda? Yo me aparto por ellos. Me santifico por ellos. ¿Para qué? Yo me santifico a mí mismo.
Judas capítulo los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Pero el Espíritu de quién? De nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Hemos sido santificados, justificados, hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que lo que yo era antes, toda la basura que yo era antes, el desecho de la sociedad, yo era, como dicen en Colombia, un desechable, ¿cierto? Algo que no servía, eso que ya para la gente no servía, yo para la gente que me rodeaba yo era un desechable, pero para Cristo yo era reciclable. ¿Ya das cuenta la diferencia? Desechable es lo que no sirve, pero para Cristo lo desechable es reciclable. Dijo, esto que ustedes desecharon lo voy a reciclar y voy a hacer un vaso de hermosura. Eso es lo que hace Dios contigo, un vaso de hermosura, de la basura que la gente botó, ¿cierto? De lo que la gente bota, Dios de esa basura hace un vaso de hermosura. ¿Sabías tú eso? De lo que la gente desecha, el Señor lo recibe. Por eso yo era eso, pero ahora ya no lo soy. ¿Por qué? Porque Cristo cogió mi vida, mi antigua vida, la procesó y me lavó, me santificó y me justificó. Que al decirme me justificó es que me muestra justo delante de la presencia de Dios el Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo viene aquí a nosotros, nos va cambiando y luego seguimos diciendo los muchos sacrificios
pasa? No quitan el pecado. Los muchos sacrificios no quitan el pecado. Los sacrificios simplemente lo cubrían. No sé si hemos leído esto de que dice, cada día ofrecerás el becerro el sacrificio por el pecado, cada día para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, ungirás para santificarlo. Esto es 29:36. Y sobre sus cuernos hará la expiación una vez al año con la sangre, ya lo hemos leído, ¿cierto? Y luego Levítico 5:16 dice, y pagará la fe defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte, y lo hará el sacerdote hará expiación por él, con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado, ¿cierto? Pero, aunque habían sacrificios continuos, los muchos sacrificios no podían quitar y no pueden quitar el pecado, ¿amén? Ahora sigue aquí, dice Cristo, con un solo sacrificio, venció, se sentó a la diestra del Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado. ¿Sabes lo que es el estrado? La parte del suelo, ¿cierto? El estrado es la parte de abajo, porque normalmente el estrado está para los tronos. Se sentaban en el trono, o se sentaban, y en la parte de abajo del trono había hay una especie como de escalerita, ¿cierto? Que no lo pone directamente al suelo, porque el rey no pone los pies en el suelo, sino los pone en el estrado. El rey subía al trono por el estrado, se sentaba y ponía los pies en el estrado. Quiere decir que los enemigos de Cristo van a quedar por debajo de los pies de Cristo. Ya los enemigos de Cristo están bajo los pies, y el único que dice el postrer enemigo de Cristo será vencido, el cual es la muerte. ¿Te das cuenta? Todo. Entonces Cristo está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mira lo que sigue diciendo David. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién era David? ¿Quién era David? El rey. El rey tenía un señor, era el rey. Por encima del rey, de un rey de una nación, ¿hay alguien encima de un rey? ¿Quién? No, pero hablando humanamente. ¿No? La máxima autoridad era el Señor. Supuestamente él era el Señor de la nación de Israel. Pero aquí David, siendo rey, dice, Jehová dijo a mi Señor. Dijo a mi Señor, a uno que está más alto que yo. Ese sí, ahí ya puedo decir, a Yeshua HaMashiach, al Señor Jesucristo. Siéntate. ¿A dónde? A mi diestra, o sea, a mi derecha, al poder mío. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 111. El rey escribe y dice que el Mesías es su Señor, y que el Señor, el Padre, le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Terminamos, dice que nos perfeccionó. ¿Quién nos perfeccionó para siempre? Cristo. Cristo nos perfeccionó. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:48 de la siguiente manera: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Perfecto. Si el Señor Jesucristo dice que yo sea perfecto, ¿quiere decir que yo puedo ser perfecto? Amén. Si Jesús me dice que yo sea perfecto es porque puedo ser perfecto. Si no, el Señor Jesucristo no me diría que fuera perfecto. Imposible. El Señor Jesucristo me manda a hacer algo que yo no
para Dios. Mire, ahí está hablando de que somos perfectos. Os saluda Epafras, Colosenses 4:12, el cual es uno de vosotros, líder de la iglesia. No líder de la iglesia. Siervo de Cristo, es que yo estoy leyendo mal, como que me estoy confundiendo. No es líder de la iglesia, siervo de Cristo. Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, no siempre mandando, encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes y que perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, que para ser yo perfecto necesito tener a Cristo en el corazón, tengo que andar en unidad, tengo que sentir lo mismo que sienten nosotros desde la iglesia, de la iglesia de Cristo, no la pseudo iglesia, y que si sentimos también la de Jesucristo, y completo en todo lo que Dios quiere. Amén. En todo lo que Dios quiere. Cristo nos perfeccionó. Quiere decirnos, aquí no hay, padre, que no hay nadie, aquí no hay nadie que sea perfecto. Si a ustedes dicen aquí no hay nadie que sea perfecto, díganle qué pena. Está usted equivocado. Yo soy perfecto o perfecta en Cristo. En Cristo. ¿Que me cometo errores? Muchísimo. Pero en Cristo soy perfecto. Así que nadie puede decir aquí que no hay nadie perfecto. Los que están en Cristo son perfectos en Cristo, en unidad, y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Ya termino que no acaba el tiempo. Pone sus leyes en nuestras mentes y corazones y no se acordará de nuestras transgresiones. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo entra en tu corazón, pone la ley en tu mente y en tu corazón. O sea, ¿qué ley? Es la palabra. No los continuos sacrificios. Acuérdate que lo que estamos hablando es que los sacrificios por el pecado, eso ya pasó. Eso ya se acabó. Es lo que se acabó según la ley, porque Cristo es quien es la imagen misma de la sustancia de Dios, quien reveló todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Dice, pero este es el pacto de aquel con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré vida y en su
del Señor, que el sacrificio de Cristo, Señor, nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha perfeccionado, Padre. Señor, para el día de tu venida, Señor. Señor Jesús, ven pronto, porque tu iglesia te está esperando, Señor. Pero cuando vengas, Señor, permítenos que nosotros estemos apercibidos y que cuando tú vengas, Señor, tu ley esté grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que lo que tengamos que hacer, Señor, que lo que hagamos sea lo que a ti te agrada, Padre. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga. Pues saludar a tu hermano que está al lado. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar orando por esta persona. Vive aquí en El Salvador. En California. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar orando por esta persona. Amén. Gloria a Dios. Por una amiga, la hermana Aida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando. Bendito el nombre del Señor.